¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Se llama Asegurando el legado. Como era muy largo, le puse nada más asegurando el legado, pero quería yo ponerle a la siguiente generación. Es decir, asegurando el legado a la siguiente generación. Y vamos a leer el versículo que voy a ocupar un poco para desarrollar al grupo de jóvenes. Pero va enfocado y es en seguimiento y es en la línea continua de lo que Dios puso para este tiempo desde el viernes, la carta de Pablo a Timoteo. Ustedes saben, y ahorita lo vamos a leer, el versículo base que se ocupó por parte de nuestros queridos hermanos Samuel, Misael, y ahorita voy a mencionar más allá, pero vamos a primera de Timoteo 4:12. Lo vamos a leer y después vamos a regresar a esto para desarrollarlo. Pero esto fue lo que puso el Señor para que pudiéramos continuar con lo que inició el Señor en los jóvenes el viernes. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? ¿Están ahí? En palabra, en conducta, ¿qué más? En amor, espíritu, fe y pureza. Cierren sus ojos, vamos a orar, por favor, que Dios nos ayude en esta mañana. Señor del cielo, mi Dios, Padre, gracias, Señor, te damos, Señor. Para ti es la gloria de todo esto, Señor. Tú, Señor, eres el que da el querer como el hacer. Tú pusiste en el corazón, Señor, este tiempo especial, que así le llamamos, de joven a joven, Señor. Te manifestaste de una manera maravillosa en los expositores, Padre. Usaste sus vidas para llegar a las vidas de los jóvenes y de nosotros los adultos. Nos impactas, Padre, con tu palabra, y hoy te pedimos que así sea, que selles este tiempo, Padre, con lo que tú quieres y que estás buscando de esta iglesia, Señor, de todos aquellos que deseamos y decimos amarte, seguirte, Señor. Háblanos al corazón, háblanos, Padre, y quita el orgullo, si hay, Padre, si hay otra raíz que puede impedir que tú seas trabajando en el corazón, Señor, hazlo, hazlo. Ayúdame, Señor, recuérdame, Señor, dame inteligencia y sabiduría en mis palabras, Señor. Dame certeza en ellas, Padre. Por favor, Señor, que tu palabra sea sembrada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, ya leímos el versículo. Les decía que vamos a ir más adelante ahí. Sin duda hemos tenido un tiempo muy hermoso con lo que Dios trajo a nuestros jóvenes. Estuvimos viendo y desarrollando un pasaje que fue muy claro, fue muy puntual, pero ¿sabes algo? Yo recogí varios comentarios de muchos de ustedes, fue muy fresco, en un lenguaje de un joven. El versículo base, ¿se acuerdan, jóvenes, cuál era? Segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué decía o qué dice? Porque no nos ha dado Dios, ¿un qué? Un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios puso esto en el corazón cuando estábamos planeando este tiempo con Misael, con Samuel, y les dije, Dios ha desarrollado de este versículo lo que cada uno fue tocando el tema. Y en esa misma hilo conductor, por así decirle, Dios quiere que cerremos hoy viéndolo desde un ángulo, la carta. Escuchen, jóvenes, escuchen, viéndolo desde un ángulo, desde la preocupación, desde el cuidado de un padre en asegurar un legado espiritual en uno de sus hijos. Y esto es bien importante, porque ¿cuántos papás hay aquí hoy? ¿Cuántos papás? Qué bueno. Aquí vamos a ver a un padre preocupado, a un padre entregado, a un padre que quiere que su hijo continúe en una carrera que él mismo modeló, que él mismo le enseñó. Fíjate por qué digo padre. No vayan, solo lo van a poder ver en la pantalla y escuchar. Primera de Timoteo 1:2 dice a Timoteo, y luego dice algo bien importante, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice en segunda de Timoteo 2:2 a Timoteo, amado hijo. Yo sé que todos saben y conocemos que Pablo era el padre espiritual de Timoteo.
Pero joven, tú que quizás, o señorita, hermanita, quizás vengas o fuiste o asistes solo o sola a la iglesia, porque hoy un mensaje que va dirigido a los padres en el principio, como ahorita, pero con atención a ustedes, quiero que tú, joven o señorita, que estás en esa condición, sepas y escuches con el Espíritu lo que acabamos de leer. Lo que podemos ver es el cuidado de Dios sobre aquellos que le buscan. Yo me asombraba porque lo que cantábamos hace rato en los cantos y en las alabanzas es precisamente un salmo, el Salmo 68:5, que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Lo creen? Amén. Así es que yo quiero que entiendas esto, joven, señorita, hermanita, hermanito. Si tú vienes solo, pero también tu mamá, a lo mejor estás tú sola, piensas que ya estás sola en esta carrera de conducir a tu hijo en la fe. No estás sola. Estamos leyendo una carta de un padre espiritual. ¿Qué estamos viendo? El cuidado de Dios sobre aquellos que le buscan, que le aman. ¿Por qué el cuidado de Dios, pastor? Porque dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué estamos viendo en Timoteo? Pues lo vamos a ver más adelante. Timoteo, no sabemos de su padre, pero sí de su abuela y sí de su mamá. Pero ¿qué vemos? Que como Dios sabía que Timoteo había sido conducido a la fe, guiado a la fe, cumple su palabra el Señor con un padre espiritual, con alguien que lo conduzca. Y yo quiero que tomemos este aspecto de nosotros los padres, de nuestra preocupación y ocupación que debemos de tener en guiarlos, conducirlos. Pero vas a ver cómo tenemos que hacerlo. Así es que, por favor, hermanos, por favor, jóvenes, pónganme mucha atención, porque esto es algo que Dios quiere que en sus corazones quede impreso, para que sepamos y sepas que no estás solo, no estamos solos. Ayer vimos maravillosamente cómo Dios se manifestó en todo momento, en todo tiempo, y lo selló en los bautizos con unos testimonios que después los escucharán posiblemente. Pablo le sabía decir a Timoteo con un respaldo espiritual y moral que él siguiera su camino, que él se esforzara en ese camino, que él no se desviara para nada. En 2 de Timoteo 1:3, en Nueva Traducción Viviente, le dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia. Fíjate, escucha lo que Pablo le está enseñando y diciendo desde un inicio. Timoteo, ve lo que yo hago con Dios. Mi confianza está puesta en Él. Tú sabes cómo le sirvo, tal como lo hicieron mis antepasados. Escucha, muy importante esto, muy importante. Y de noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. No estás solo, joven. No estás solo. No estás solo. Así que, versículo 8, nunca te avergüences de contarles otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Ayer esto me impactó mucho, que yo estaba estudiando y que me recordé las palabras que le decía a los que se estaban bautizando. Iniciar esto, empezar esta carrera, pasar por las aguas, no quiere decir que no vas a tener problemas, no vas a tener aflicciones. Al contrario, vas a iniciar una carrera que va en contra de la corriente de este mundo, y por lo tanto va a haber resistencia, va a haber ataques, va a haber luchas. Pero escoge tu batalla, escoge tu lucha. ¿Se acuerdan, jóvenes? Así es que ahí lo está diciendo Pablo: ni te avergüences de mí, aun cuando esté preso por Él. ¿Quién es Él? Díganlo: Cristo. Con las fuerzas que Dios te da. Ahí está la fortaleza de la juventud. Con las fuerzas que Dios te da, ¿qué dice, jóvenes? Léanlo: prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Amén. Jóvenes, ustedes pueden. Ustedes pueden, no están solos. Y quiero dirigirme en este momento, a partir de aquí, porque como ya les dije, como es un enfoque de un padre, sí, espiritual, pero vamos a tomarlo padre, a los adultos que nos ven, que están aquí o nos verán posteriormente.
En la Biblia tenemos muchos ejemplos de padres ocupados en dejar el legado de la fe asegurada a la siguiente generación. Hay muchos ejemplos rápidos que venían a mi mente cuando escribía. Desde luego que tengo que abordar este primero del que estamos hablando y del que estamos escribiendo acerca de Timoteo, porque Timoteo tenía un respaldo espiritual de alguien que lo había guiado, de alguien que lo había conducido, de alguien que se había preocupado por precisamente encaminarlo a la fe. Segunda de Timoteo 1, Nueva Traducción Viviente, versículo 5. Segunda de Timoteo 1, Nueva Traducción Viviente, versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, dice Pablo, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas. ¿Quién, hermanos? Díganlo. ¿Tu abuela quién? Loida. Y tu madre, Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Hermanos, si yo dijera ejemplos, tenemos muchos. Ejemplos que hay en la misma iglesia, donde vemos a la mamá, a la abuelita, preocupada porque continúe la fe en la generación de sus hijos, de sus nietos. Y Pablo sabía que había alguien que se había preocupado y ocupado de trabajar en eso. No menciona a su papá. Y se los dije hace rato, y por eso ocupé esos versículos, para que sepan que no están solos, si es el caso tuyo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Por lo tanto, hay alguien que te guiará, que te cuidará. Y no me quiero adelantar porque estoy con los papás. Pero hermanos, yo quiero ilustrar este legado como se llama la prédica, con pasar la estafeta. ¿Tú has visto las carreras de relevos? ¿La han visto? ¿Sí has visto cómo se pasa la estafeta? ¿Sí lo has visto en las carreras de relevos? Esa estafeta que pasa una persona a otra, a un competidor a otro, ¿sabes cómo lo hace? Con seguridad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué con seguridad? Porque sabe que cuando estira el brazo sin voltear, ¿qué crees que sabe? Que hay alguien que viene corriendo y que lo tomará. ¿Estás de acuerdo? Eso en la Biblia, ¿sabes cómo se llama? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es eso, pastor? Fácil y sencillo. Tú vas a poder transferir la estafeta espiritual si tu hijo desde pequeño te enfocaste, te ocupaste en que fuera corriendo. Por eso cuando tú le dices, vamos a la iglesia, vamos a hacer esto, vamos al otro, viene al ritmo que tú le has modelado, que ha visto en ti, que lo ha palpado y que es testigo fiel de que tú estás caminando y corriendo. Por eso un padre tranquilo y despreocupado, aunque el hijo cuando sea mayor empiece a tener algunos temblores de su fe, el padre sabe que cuando estire la mano, el hijo llegará, porque hay una promesa de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Así es que siempre el camino más seguro para pasar la estafeta, entiendas el legado, es porque sabes que también hay alguien atrás siguiendo tu ejemplo. Y eso impacta. Yo sé que esto confronta al que es espiritual, al que no pone prejuicios. Es que tú no sabes cómo vivo, es que no. Dios sí sabe, pero Dios sabe y marca lo que es prioridad y lo que está demandando de los padres. Otro ejemplo de cómo un padre terrenal como tú y como yo, con errores, pecados, pero con un corazón arrepentido y después cambia y no vuelve a hacer el mismo pecado, llega a pasar la estafeta, a asegurar el legado. Primera de Crónicas 28:9, por favor. Ustedes y yo sabemos quién es. El rey, ¿quién? El rey David. Este pasaje lo hemos visto y lo hemos estudiado. Nos encontramos en el tiempo de David, donde está haciendo ya el traspaso de su legado, de su reinado hacia su hijo Salomón. Delante de toda la asamblea, delante de todo el pueblo. Versículos antes del versículo 9, vemos cómo David se dirige a todos y empieza a hablar hacia todos. Y les dice que Dios le dijo que él no podía construir un templo porque sus manos estaban llenas de sangre, pero que su hijo sí sería el quien construiría el templo. Y llega el versículo 9 y llega algo impactante.
No pierdan de vista lo que estamos hablando. Llega algo impactante, porque Dios le dice, escribe al que, y le dice, y tú. Escucha, porque a mí me gusta personalizar la Biblia, porque siempre se nos escapa, porque es muy fácil leerla. Pero ¿qué tal si leemos y decimos, y tú, Lenin? Y tú, José María. Y tú, Josué. Y tú, Eduardo. Y tú, Israel. Y tú, Vanessa. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Pongan ahí, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. ¿Se entiende? Amén. Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con un corazón como perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Fíjate, hermoso y tremendo. Si tú, ¿qué dice, hermanos? Le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué vemos, hermanos? ¿Qué vemos? Pues vemos a otro padre preocupado y ocupado por transmitir el legado espiritual a su hijo. Pero algo muy importante, como el caso de Pablo, como el caso de Loida, como el caso de Eunice, y muchos casos que hay en la Biblia, que el legado debe de transmitirse primeramente modelado, vivido por el padre, por la madre, para poder ser transmitido. Claro, me puedes decir, pero pastor, yo llegué, ya te dije que no estás solo. Dios te trajo, si es tu caso. Pero Dios nos está mostrando aquí cómo David le dice algo muy importante: reconoce al Dios de tu padre. ¿Sabes qué le está diciendo en pocas palabras? David le está diciendo a Salomón, hijo mío, así como tú ves, como tú eres testigo fiel de que Dios es todo para mí, que sus mandatos son puestos por obra en casa, en el amor a tu madre, con tus hermanos, contigo. Sí, tú bien sabes, hijo mío, tú bien sabes que he tenido fracasos, que a veces caigo, que a veces cometo errores. Tú bien sabes, hijo, pero tú me has visto cómo me postro, recurro al Señor, me arrepiento, pido perdón, pero tú sabes y reconoces que Dios es primero en mi vida. Hijo, así de esa manera, como Dios es para mí, como Dios es mi sostén, como Dios es mi prioridad, así tú, hijo. Ese es el ejemplo. Ese es el respaldo que da autoridad. Sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones. Hay un respaldo y una autoridad espiritual y moral. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque hay un ejemplo. No podemos pedirle a un hijo algo, imponerle, ese es el peor error. O pedirle algo y no vivirlo. Es lo peor que puede suceder, y más en materia y en cuestión espiritual. Permítame decirlo así. Es lo peor que puede suceder, porque ¿con qué autoridad? ¿Cómo? Si mi hijo no está siendo testigo lo que está diciendo David. Así como reconoce al Dios de tu padre. Y es que, hermanos, tenemos que saber que Dios es un Dios verdadero. Amén. Y está demandando padres verdaderos. Padres verdaderos. Que vivan y que transmitan ese legado. ¿Cómo podemos transmitir ese legado, hermanos? ¿Cómo? Tenemos que hablar de todo lo que Jesús, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú sabes, hijo, tú sabes de las maravillas de nuestro Dios. Tú sabes, tú me has visto en situaciones estrechas, totalmente estrechas. Y tú has visto cómo postrado y cómo les he dicho, aguanten, resistamos esto, Dios no nos va a desamparar. Tú supiste cuando no teníamos ni comer, tú supiste lo que pasó cuando yo me enfermé, tú supiste en la situación que se encontró tu mamá, tú supiste, y empiezas a hablar las maravillas del Señor, la situación, la obra de Dios en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Hijo mío, si tú supieras cómo era mi vida antes de llegar a Dios, si tú supieras cómo me encontraba perdido, cómo estaba yo muerto espiritualmente, como lo dice su palabra. Yo no entendía, no había razonamiento en mí, no había ninguna vida.
Hermanos, tenemos que asegurar nuestro legado en ellos, hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, modelando la fe en nuestras casas. Cuando llega la crisis matrimonial, cuando llega la enfermedad, cuando llega todo. Pero sabes una cosa, hoy nosotros como que queremos cubrir a nuestros hijos en una esfera, como que no les pase nada, que no se enteren, que no sepan, que no esto. Estamos ocultando de lo que Dios después va a hacer. Y nuestra confianza está puesta en Dios. No, confía en Dios. Si verdaderamente Dios te ha llamado, confía en Dios. Tú dile, hijo, Dios nos va a sacar de esto. Su poder nos va a levantar. Amén. Tenemos que tener este tiempo, hermanos. Pero también hay una situación, como decía mi hermano Nata el jueves, cuando llega el momento de prosperidad, de vacas gordas. Ahí es un mayor peligro, porque como que nos hacemos a un lado, como que ya siento que ya llegué, como que siento que ya estoy a donde tenía que estar, y me empiezo a olvidar de Dios. Y sabes, quiero decirte algo con todo el cuidado que debo de decírtelo. Nosotros somos agentes de contagio para lo bueno y para lo malo en nuestro hogar. Nuestros hijos son testigos en silencio, unos observadores total de lo que hacemos, de lo que decimos, de nuestra congruencia, de lo que predicamos. Ellos son testigos fieles. Y nosotros, esa transmisión que hacemos hacia ellos con el ejemplo, a veces no necesitamos ni decirles, haz esto, haz aquello. Muchas veces repiten palabras, conductas, actitudes del padre, de la madre, porque lo ven, lo imprimen y lo hacen. En todo tiempo tenemos que buscar y amar al Señor, en todo tiempo, en tiempo adverso y en tiempo próspero. Entender para qué lo hace y por qué lo hace es algo que no se nos puede olvidar. Nosotros tenemos que entender esta parte, hermanos, y llegar a comprender, porque muchas veces en tiempos de prosperidad, o cuando ya restauró, cuando ya sanó, nos viene a la mente y nos recuerda a aquellos leprosos que de 10, uno solamente vino y regresó a dar gracias y fue agradecido con el Señor. Pero muchas veces llega el domingo y hay una pequeña lluvia. No, hijo, no vamos, te puede dar gripa. Pero pues la intención. No, hoy juegan los Dodgers contra el Nueva York y no, hombre, pues el pitcher de los Dodgers era mexicano y eso hay que festejarlo, y como se murió, pues hay que verlo por él. Hoy juega el mejor equipo de México de fútbol y pues no podemos ir. Los Tigres de aquí de la UJAT, para que no se peleen. Hermanos, no ven nuestros hijos la firmeza, la determinación de nosotros en Dios. Y eso es algo que va a asegurar un legado. Tengo que modelarlo primero. El mensaje de Deuteronomio sigue siendo vigente al día de hoy para nosotros. Deuteronomio 8:11, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordené hoy. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tuviese se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ustedes pueden leer eso y vas a entender lo que Dios ha estado buscando siempre desde el inicio, desde un principio: el corazón, la obediencia, el corazón. Y en el corazón va a llegar la intención, la acción. Pero el decir soy, sí, creo y estoy, no lo es hasta que no lo hacemos. Nuestros hijos, hermanos, si no aseguramos hoy el legado, sabes, hay un gran peligro. Si no le contamos las maravillas de Dios, si no conocen lo que ha hecho Dios en nosotros, si no saben lo que ha hecho Dios, hay un gran peligro. Jueces 2, versículo 8, nueva traducción viviente, por favor. Entonces Josué
hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Se acuerdan de Jueces? Ya había muerto Moisés. Tremendo líder que Dios levantó, ocupó, que hasta lo llamó su amigo. Después, ¿quién pasó después? Josué. Y estamos viendo cómo ya Josué en la tierra prometida dice que muere a los 110 años. Lo enterraron en Timnat-Serah, a quien lo están viendo en versículo 9, tierra que le había sido asignado a la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Pero luego llega el versículo 10 y a mí me impactó. Yo lo volví a leer, lo revisé en otras versiones. Dije, no puede ser. Algo pasó ahí. ¿Qué sucedió? Y luego dice el versículo 10, después de que murieron toda esa generación, ¿cuál? La de Josué. Todos ellos. Creció, ¿qué, hermanos? Otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Pregunta, jóvenes de examen. Si los hijos no saben de las maravillas que ha hecho Dios en sus casas, bueno, ustedes no contesten, padres contesten. ¿Culpa de quién es? La Biblia dice. ¿Se dan cuenta? Hay que modelar lo que creo. Hay que vivirlo. Esa es la importancia de que el joven reconozca y recuerde la obediencia, la sujeción de un padre a Dios. Es algo que traerá frutos y permitirá que el legado sea seguro en la generación siguiente. Eso es lo que va a asegurar. Que vea tu obediencia, tu sujeción, tu humildad, tu servicio, tu preocupación por las cosas de Dios. Eso va a asegurar. El ejemplo va a hablar. Y cuando tú le prediques va a entender, ahora me hace clic porque yo lo he visto en ti, porque yo lo veía. Ahora me hace clic lo que dices ahí. Es cierto. Búscalo de todo corazón. Sí, es cierto, papá, yo te he visto. En los peores momentos te he visto cómo lo haces. Te he visto que estás ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Papás, grábenselo. Porque lo que queremos hacer, asegurar el legado para la siguiente generación, no podemos hacerlo si no estamos haciendo estos principios bien importantes. Modélenlo, esforcémonos. Hoy no es juicio, no lo tomen así. Hoy es así como que un recordatorio de Dios y decirte, ya, decídete. No estés de tibio, mejor entrégate por completo a mí. Tú confía en mí, que yo voy a hacer maravillas con tus hijos. Amén. Ahora me regreso a los jóvenes. ¿Están listos, jóvenes? Primero era un enfoque de los padres, porque necesito que porque van a decir, oye, domingo que agarré esto. Y ahora, porque si no, de aquí, ¿ya oíste, hijo? ¿Ya oíste todo lo que tienes que hacer? Sí, papá, pero tú primero. Sí, hijo. Porque, ¿se acuerdan del sticker ese que hay o meme que hay que va a un señor y le dice, hijo, fíjate por dónde caminas, no te vayas a caer? Y le dice, no, fíjate tú porque yo voy siguiendo tus pasos. Wow. Tremendo, ¿no? Impacta. Un hijo que ve violencia en casa, ¿qué va a hacer? Violento. Un hijo que ve a un machista en casa, ¿qué va a hacer? Un hijo o hija que ve a una madre gobernadora de casa, ¿qué va a hacer? No se va a sujetar. Un hijo que ve a un padre y a una madre entregado al Señor, donde está suplicando, donde está con fe y con esperanza. Claro que hay casos que el Señor tiene soberanía y toca a los hijos, como hay muchos jóvenes que llegan solos, pero no llegan solos, Dios los ha traído. Y adultos que han llegado y que dices, yo ya me cansé, tengo 40 años. Hablábamos ayer con los jóvenes y les decíamos, wow, qué tremendo, ustedes están ahorita entendiendo la palabra de Dios a esta edad. ¿Qué hubiéramos querido, o no adultos, qué hubiéramos querido no haber entendido esto a su edad? ¿Cuántas fallas, errores nos hubiéramos evitado? Pero fue tiempo de Dios. Nos dejó y nos deja. El padre siempre está esperando el regreso del hijo, siempre. Siempre. Ahí está Lucas 15.
Uno se va, quiere gastar, quiere vivir su sueño, quiere vivir su independencia y ya, órale, sale, ahí tienes el dinero, ahí está, sale, ten. Y el otro, pues según muy obediente y aquí haciendo todo lo que el padre le dice, y al rato cuando regresa el hijo, entonces sale el corazón verdadero del hijo que según era muy obediente y entonces le empieza a reclamar: a mí hazme mis carnes asadas, hazme mis carnitas y esto, y por qué a él sí, por qué a mí. Ni uno ni otro, pero el padre siempre esperando a que regresen, siempre esperando a que regresen. Y cuando regresamos nosotros ya de adultos, ay hijos, ay jóvenes, cuántas cosas por dejar. Por eso, gloria a Dios que a su edad están entendiendo esto, ¿verdad? Amén. Regresamos a nuestro versículo base, con lo que iniciamos. Esto fue así como que, híjole, yo dije: ay Señor, me estás mostrando cómo Pablo, un padre espiritual, se preocupó. Pero yo pude ver que en Pablo había un respaldo espiritual, un respaldo moral, de poder decirle: hey, ¿sabes qué le dijo? Ninguno tenga en poco tu juventud, primera de Timoteo 4:12, sino sé ejemplo, escucha, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Escucha, ninguno tenga en poco tu juventud. Son unas palabras tremendas, poderosas. No es para que te sientas más, ni para que te sientas menos. Es para que te ubiques en la realidad de Dios que quiere hacer contigo. Están escritas por un hombre, por Pablo, pero inspiradas y dictadas desde el corazón de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Y sí, hermanos, hoy esto es aplicable a cada joven. Timoteo era joven, estaba enfrentando una situación de problemas fuertes, difíciles, porque nadie aceptaba y reconocía la juventud de él como para poder tener autoridad al frente. Sucede hoy. Este fin de semana el Señor nos dio unas cachetadas a muchos de nosotros con dos jóvenes que el Señor usa, sin tanta profundidad, sin tanta situación ahí que echarle sus palabras domingueras, sino por el contrario, muy digerible, muy tendible, más claro ni el agua, y nos dijeron: ¿sabes qué? Séle fiel al Señor, obedécelo. ¿O no, adultos? Dios nos habló con dos jóvenes hermosos, tremendos, que tuvieron su etapa. Cuando platica uno con ellos, te alimentas hermosamente y dices: wow, tuvieron su etapa. Pero algo que nos impactó en todo esto y que yo les dije en la mañana, confirma lo que he escrito. ¿Sabes por qué? Porque vieron y fueron testigos de que en su casa se vivía la palabra. Y el Padre los dejó. Elige a la etapa y a la edad que deben de ellos de tomar la decisión, elige. Pero el camino que tú elijas debes de recordar el temor a Dios. Nunca hubo una imposición, nunca hubo una dictadura, un autoritarismo. Simplemente hubo una firmeza y hubo una dirección que le dijo: el camino que tú elijas es en el temor de Dios. Y como jóvenes pues empezaron a experimentar, empezaron a vivir muchas situaciones. Pero hoy vemos cómo Dios ocupa a jóvenes como a Timoteo, pararse al frente y hablar con la autoridad de Dios, ¿verdad? La edad de Timoteo no sabemos, hermanos. Muchos dicen entre 25, 30, 35 hasta 40. No sabemos, y la verdad, la palabra para joven pues está desglosada de tal manera que es joven en general. Joven. Pero aquí hay muchos jóvenes. Y esto les va a servir mucho para la construcción de su vida espiritual de aquí en adelante, para asegurar un legado en sus vidas, que se las tenemos que dejar. Por eso cada vez que nosotros nos reunimos, yo siempre le digo a la iglesia: hermanos adultos, tenemos una responsabilidad muy grande, porque los jóvenes nos observan, nos ven. No es la generación siguiente, ya es la generación que está aquí, que está sirviendo en la iglesia, que Dios los está utilizando. Tendremos que ser los ancianos de la iglesia dirigiéndolos sabiamente, pero ellos tendrán las fuerzas para que algún día nos llegue el relevo y digan: pastor, ya siéntate, ya estás muy cansado, ayúdame. Pero tienen que crecer con la fe que ellos vieron, que sea una fe congruente en casa, en iglesia. Y eso es lo que sucedía con Timoteo.
Fíjate cómo le dice Pablo firmemente, es una indicación a su hijo Timoteo. Dice, sé ejemplo de los creyentes. Bien importante, me llamó mucho la atención. Ejemplo de los creyentes, no para los creyentes. De los creyentes. Lenin, ¿de dónde eres? De Casa de Oración Villahermosa Sur. Oye, qué tremendo. Si son como tú allá, qué tremendo, ¿eh? Ejemplo de los creyentes. ¿Se entiende? Y esa es la traducción original. Esa es la primera indicación que le hace Pablo a Timoteo, que fuera ejemplo de los creyentes. Y la palabra que utilizó Pablo para ejemplo, tupos, que en griego significa impresión visible, copia, imagen, ejemplo, modelo. Por lo tanto, es una muestra. ¿Estás de acuerdo? Vienen y toman, a ver Israel, vamos a ver cómo son los de Villahermosa Sur. Ay, no, todos tienen que ser iguales. No, desde luego que no. No estamos hablando de la fe. Las características personales son propias de cada uno. Pero hay una fe congruente con lo que se enseña, la doctrina que se establece, lo que tú estás viendo, viviendo. Por eso es que nosotros, la demanda hacia los adultos es muy grande. En ellos también, ya tienen que tomar la decisión. La sociedad y la iglesia necesitan quitarse de muchos paradigmas, porque nosotros podemos recibir consejos de los jóvenes, es bíblico. Necesitamos escucharlos, ver cuando Dios los usa, cuando Dios les habla, les pone algo, pero sean ejemplo para que puedan tener ese respaldo. Es una exhortación para que esa impresión de Cristo que está en ustedes, dentro de ustedes, sean fieles, pero solamente van a ser si Cristo está en ustedes. Dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y más adelante vamos a ver qué desarrollará que Cristo viva en ustedes, porque Pablo lo está ahí desarrollando. Y se mete hacia el carácter. Y fíjense cómo lo dice y empezamos a desglosar este versículo también, como lo hicieron los hermanos Misa y Sami con el versículo que fue base. Aquí también lo vamos a desarrollar. Y ahora Pablo se muestra más hacia adentro, hacia el carácter. Y lo primero que le dice, ejemplo en palabras. O sea, la manera de hablar, tu conversación diaria. Logos es la traducción. Y no solo la predicación como están, sino porque podemos predicar muy bonito acá, pero cómo estás siendo en tus conversaciones diarias, en tus charlas comunes. ¿Cómo te desarrollas en la escuela, en el trabajo? Porque ya hay muchos que trabajan. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Está Jesús en tus charlas, joven? Hay conversaciones que Dios condena. Acompáñame a Efesios 4, en Nueva Traducción Viviente, por favor, Ángel. Dios condena conversaciones que no le agradan para nada, mentiras, palabras torpes, obscenas, impuras, blasfemias. Efesios 4, versículo 25, Nueva Traducción Viviente, por favor. Así que dejen de decir, ¿qué dice, hermanos? Mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y sabes, una cosa que es muy característica de los jóvenes de hoy, mienten mucho. Mienten mucho. En todos los aspectos son muy mentirosos. Y eso pierde credibilidad y entonces ya no son ejemplo de creyentes, ya no tienen autoridad y ya no tienen respaldo. Digan siempre la verdad. Siempre la verdad. Versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo en todo lo que digan, sea bueno y sea útil, a fin de que sus palabras, ¿qué dice, hermanos? Resulte estímulo para quienes la oigan. Eso está. Pero mira, hermano, tienes que ser bien sabio, porque muchas veces te empeñas en cosas, estás hablando y a veces no mides y no sabes lo que estás diciendo por el impulso, pero no estás estimulando al otro. Al contrario, en lugar de edificar, estás destruyendo. Joven, sé sabio, sé sabio con lo que hablan, con lo que dicen. Versículo 31, líbrense de toda amargura, wow,
furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Qué tremendo, de un versículo cuántas cosas pueden salir para la edificación de un joven. Asegurando el legado es eso, asegurando que mi vida sea congruente con mi fe. Asegurando, pero ya lo dije y lo vuelvo a decir. Yo no podría decir, pero es que mi papá todo eso dice, así habla. Papás, estamos escuchando, ¿verdad? Debemos de recordar, jóvenes, que nuestras palabras tienen fuerza para el bien o para el mal. Con ellas podemos edificar o destruir. Y es algo que tenemos que tener muy presente. Jesús dijo, porque tus palabras, Mateo 12:37, porque por tus palabras, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Wow. ¿Están entendiendo, jóvenes? ¿Jóvenes? Despierten, jóvenes. Es triste decirlo, y escuchen, aquí hay muchos que van a afirmar lo que voy a decir. Es triste decirlo, pero se está yendo la generación elegante. Se está yendo. La generación del por favor, la generación del gracias, la generación de discúlpeme, la generación de por favor tome mi asiento, señora, la generación de por favor pásele, por favor, la generación de señora tiene frío, le presto, la generación de ¿en qué le puedo ayudar, por favor? Se está yendo esa generación elegante, hermanos. Hoy no hay respeto hacia las canas, hay burla, hay chistes. La generación elegante se está perdiendo. Hay un lenguaje más, no sé si así se diga, yo ayer escuché muchas palabras y no me acuerdo y todo, pero hoy es más un lenguaje emoticón. Inician una relación con un emoji y la terminan con un emoji. Espero, no sé si así se diga, pero sí es emoji de lo que sale en el WhatsApp, sí. Muchos así son. Así se convierten. Y es más, hoy hasta los ya, híjole, qué triste, porque ya hoy todo es, y eso quiere decir confirmo, enterado, asisto, voy. Así es. Esto quiere decir confirmo, enterado, asisto, voy. Y tú dices, wow, qué tremendo. Se está perdiendo esas situaciones propias del lenguaje donde nos transmitimos, nos comunicamos. A rato pues ya nada más voy a mandar un carrito, una iglesita y voy a mandar el mar. Se inundó. Y le van a entender, ¿no? Pues sí, hermanos. Es verdad. Se está perdiendo eso. Y creo que es algo importante. Yo me acuerdo del por favor y gracias. Salía hasta que en el canal 5. O sea, de ahí. Bueno, ¿quiénes somos de ahí, verdad? Ahí salía, por favor y gracias. Palabras de poder. Y hoy no hay agradecimiento. No hay por favor. De verdad. Jóvenes, cuiden todo eso. Cuiden, respeten. Acuérdense, la ley dice, cuando veas cabeza con canas, ponte de pie. Eso quiere decir, merece respeto, honra, siempre. Así es que, queridos jóvenes, yo necesito que ustedes entiendan todo esto, lo que Dios está pidiendo de ustedes. Sean sabios, porque el que con lobos anda, hablar en lobo aprende. Verdad, esa no se la sabían. Primera de Mexicano 23:2. Es que sí es. Te contagias y luego llegas y ya estás hablando el mismo lenguaje. Lo dice la Biblia, Primera de Corintios 15:33, Nueva Traducción Viviente. No se dejen engañar, escucha lo que dice, escucha, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Decía Isaías, no se conviertan ellos a ti, tú a ellos. Justo ayer me preguntaban,
Y me gusta mucho que los jóvenes se acerquen a pedir consejería y siempre, de verdad, siempre Dios ha puesto en el corazón esto de guiarlos. Por esto estos eventos, es maravilloso ver ayer casi 90 jóvenes. ¿No les dan gloria a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor para que despierten. Justo ayer me preguntaban, ¿cómo podía seguir firme en el camino, pastor? ¿Cómo puedo asegurar seguir firme? Hoy Dios te está diciendo, sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. Involucra la consagración de nuestro corazón a Dios. ¿Sabes por qué? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Lucas 6:45. Sé ejemplo de los creyentes. Tu consagración a Dios. Si exaltamos a Jesús en nuestro corazón, también lo vamos a exaltar en la manera de nuestro hablar. Segundo punto que Pablo aborda, en conducta. Y tiene que ver con nuestra vida dentro y fuera de la iglesia. La palabra griega para conducta es anastrofe, con PH, y significa modo de vida, comportamiento en general. Nuestra vida es un reflejo de nuestra comunión personal. Siempre se lo he dicho, mi relación vertical va a ser directamente proporcional con mi relación horizontal. Si yo estoy bien con Dios, desde luego que voy a poder soportar a mi hermanito que está en construcción, a mi hermanito que llega nuevo en la fe, a mi hermano que ya es grande, al pastor, al ministro, al servidor, voy a saber. Pero si yo no puedo, yo no tengo una relación con Dios real, verdadera, yo tengo problemas. Es más, yo ahorita estoy en otras cosas menos en la prédica. Así es. Muchos, aunque no lo crean, vienen aquí, están en el Facebook, en Instagram, en otras cosas, menos en la prédica. Eso es parte de la conducta. Y ahí es donde nos duele y donde nos impacta. Entonces, ¿a qué venimos? Piensa, ¿a qué venimos? ¿A cumplir por cumplir? ¿Crees que le agrada eso a Dios? No. Dios está buscando y demandando el corazón, pero hay muchas cosas que tiene que derribar Dios, que Dios está pidiendo y exigiendo de nosotros que le entreguemos, y es una entrega total. Esa conducta, hermanos, es nuestra forma, tanto adentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo vivo mi vida? Si tenemos una relación verdadera con la vid verdadera, pues el fruto que vamos a producir, ¿sabes qué es? Cristo. ¿Se acuerdan? Juan 15. Yo soy la vid, yo soy el pámpano. ¿Y ustedes? Si el pámpano, ¿qué produce el pámpano? ¿Qué produce? Uvas. Pero ¿qué dice? ¿Qué está haciendo una analogía Jesús ahí en Juan 15? ¿Qué dice, hermanos? Vamos a Juan 15. No estaba, pero pues Dios la puso ahorita. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano, estaba al revés yo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si Jesús es la vid verdadera, el pámpano son las ramas, ¿estamos de acuerdo? Estamos injertados a la vid. Tenemos que producir lo que produce la vid, que es Él. Los frutos de Él. ¿Cuáles son los frutos de Él? Paz, paciencia, bondad, dominio propio, amor. Es eso, injertados en Él, hermanos, porque si no, hermanos, eso es el fruto. Gálatas 5, 22, 23. Tener esos frutos de los que habla el fruto de Gálatas, es eso, hermanos. Solamente injertados a Él. Mi conducta no va a ser diferente si yo estoy conectado al Facebook, al Instagram. Bueno, ya el Facebook ya ni es de ustedes, ya me di cuenta que no. Ya eso ya pasó de moda. Ya nosotros la generación X sí ocupamos el Facebook. Pero ustedes creo que ya son de Insta y de TikTok y todas esas cosas. Pero de eso, si eso te alimentas, eso va a dar fruto. Pero si te alimentas de la vid, si te alimentas del Señor, si te alimentas de su palabra, va a haber frutos reales, tangibles, que se van a ver. Amén. Ser un modelo en el amor es dedicar tiempo, gastar energías a favor de otros, sin ningún interés sobre lo que tú haces.
y ahorita voy a entrar al amor. Así es que esta es la siguiente característica, en amor. Acuérdate lo que venimos desprendiendo, el versículo que dice Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud. En conducta, ya vimos, y ahora vamos a ver en amor. ¿Qué significa en amor? Pues tú y yo sabemos y conocemos. Hemos leído, hemos estudiado 1 Corintios 13, sabemos lo que significa, lo hemos personalizado. Pero ahora quiero que leas 1 Corintios 13, nueva traducción viviente, de la manera que te pongas tú primero, no tu nombre. Di: yo soy paciente, en nueva traducción viviente. Yo soy paciente y bondadoso, yo debo de ser paciente. Luego dice: el amor no es celoso. Tú debes de decir: yo no debo de ser celoso, ni debo de ser fanfarrón, ni debo de ser orgulloso, ni ofensivo. Yo no debo de exigir las cosas que se hagan a mi manera. No me debo de irritar, ni llevar un registro de las ofensas recibidas. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Pero qué buenos somos para recordar lo que no tenemos que recordar. Pero para recordar lo que no tenemos que olvidar, eso ya no lo recordamos. Vuelvo a decirlo. Qué rápidos y qué prontos somos para recordar lo que tenemos que olvidar. Somos muy rápidos para recordar lo que tengo que olvidar. Eso olvida, la ofensa olvídala. Pero somos muy rápidos para olvidar lo que no tengo que olvidar. ¿Se entendió? Hermanos, ahí está, el versículo 5, no debo de llevar un registro de las ofensas recibidas. Versículo 6, no me debo de alegrar de la injusticia, sino cuando Cristo triunfa en la vida de mi hermano. Versículo 7, yo no me doy por vencido, jamás perderé la fe, Señor, porque yo tengo la esperanza puesta en ti y me mantendré firme en toda circunstancia. Eso es el amor. ¿Se entiende? Me paso al siguiente punto, porque ya lo hemos desarrollado en Corintios. En fe, debo de ser ejemplo en fe. Y ya sabes qué es la fe que habla de aquí. Pistis, tu fe de la que has recibido del Señor, tu fe de la que te ha sido enseñada. Tenemos que ser ejemplo de eso en un mundo incrédulo, totalmente en un incrédulo. Ante nosotros estamos presentes en esa batalla donde cada circunstancia, cada situación. Ayer estábamos inundados totalmente esta calle de Mina y Chedraui. ¿Sí vieron cómo estaba? ¿Y será que vaya a haber reunión? Yo dije: sí, va a haber reunión mañana ya. Ay, no puede ser. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues yo sé, hay un grupo de servidores tremendos. Yo sé lo que Dios ha hecho en sus corazones. Yo sé lo que han aprendido. Yo sé que han conocido al Señor. Yo sé que no nos vamos a detener. Y si esto se inundara, pues es por la voluntad y soberanía de Dios. Pero nos reuniríamos como quizás nos reunimos alguna vez. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra fe no desfallece, aumenta, se fortalece. Esa fe es la que necesitamos, jóvenes. Ay, es que a veces se desmoronan por cualquier cosa. No, tranquilo, firme. Pues ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? No, hermanos, firme. Ya vimos y escuchamos testimonios que tú pudieras decir: yo no sé si lo aguantaría o si lo soportaría. Pruebas, pero Dios no da a alguien nada que no lo pueda soportar. Por eso se lo da al que lo puede soportar, para que después sepa, consuele y enseñe. Ese es el principio. Nuestra mente ha cambiado totalmente y nuestra fe tiene que ser visible y demostrada. Amén. En pureza, me estoy adelantando por el tiempo, en pureza. La palabra griega por pureza es agneia y puede significar castidad tanto de la mente como también como más frecuencia del cuerpo. ¿Sabes una cosa? Pedro nos dice en su primera carta, dice: sed santos como yo soy santos. Viene desde Levítico. Nuestro Dios es un Dios santo. Y yo quiero decirte algo, y un ejemplo que ponía ayer Misael muy bueno de Génesis 39, donde José, ya sabes lo que sucedió con José, pues lo ven galán, tipo aquí fuerte, y dicen: ¿sabes qué? Le dice la esposa de Potifar, se le acerca y ya sabes todo lo sucedido, pero toma este consejo: para la tentación carnal no se combate con tu mente,
con estar ahí, que te sientas que tú conoces mucho la Biblia. ¿Sabes cómo se combate? ¿Cómo? Huyendo, papá, huyendo. No te creas muy fuerte ni muy resistente. Huye, huye. La pureza tiene que estar en ustedes, jóvenes. Una mente pura, un cuerpo puro te va a hacer que Dios deposite más y más, y vas a ser de bendición para los demás. Pero una persona que tiene esos pensamientos, que hay muchas debilidades en el corazón, como dice Santiago, de dónde vienen las batallas, de las concupiscencias de nuestro corazón, de todo lo que traemos aquí en el corazón. Y cuando entramos a terrenos de debilidad, porque sabemos que somos muy débiles, y tú mismo entras, dices: no, Señor, no me metas, Señor, no me metas, y tú estás entrando, ¿no? No entres, no veas, no acceses. Elimina lo que tienes que eliminar por tiempo. Si te está llevando a quitar esta pureza, quítalo. Si hay una amistad que no te está edificando, que no te está construyendo, quítala, no te va a llevar a nada bueno, porque no estás siendo verdadero testigo del Señor. Pero qué triste es que nuestras mejores amistades sean del mundo y no cristianos. Qué triste. Ahí es donde tenemos que evaluar las cosas. Ahí es donde tenemos que decir: Señor, ¿cómo voy a poder resistir? Pues primero que nada, intégrate a la iglesia. Júntate con tus hermanos que yo te he puesto ahí alrededor. Júntate con ellos, platica. Es hermoso ver a dos jóvenes como Misa y Samuel, que crecieron juntos en la iglesia, que crecieron con sus papás, y que tú escuchas decir: no, yo me voy con Misa, o me voy con Samuel, dice Misa, a platicar todo lo que traigo de carga. Y luego ahí estoy, y dice Sam: sí, ahí está. Pero eso es. Pero hay que quitar de nuestra mente la competencia. Escucha, la competencia. Hay mucho de eso en los jóvenes. No, es que él es más, él conoce más. No, es que yo soy mejor, es que yo soy más inteligente, es que yo puedo esto. No, la soberbia no entra con Dios. Aquí lo que Dios busca es un corazón humilde. Joven, hermano, ayúdame a orar, tengo esta debilidad, ayúdame a orar, ¿qué me recomiendas? Entonces empiezan a orar juntos. Claro, estás compartiendo, estás siendo sabio, estás atacando la impureza como debe de ser atacada. Tú solo no vas a poder, necesitas el poder del Espíritu, claro que está contigo, pero Dios te ha equipado con una iglesia, con unos hermanos aquí que sí te conocen, que saben de lo que tú quieres hablarles. Al mundo te van a decir: no, pues tú hazlo, tranquilo, no pasa nada. Ya, no eres ni el primero ni el último. Eso no es nada. No, tú hazlo, pruébalo, intenta. Que Dios hable esta tarde, hermanos. Amén. Decía un lema que me gustó mucho: los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben de guardarse de esos impulsos del alma, por leer, por mirar, por ver, por estar donde no deben de estar. No debe de permitirse que la mente esté espaciada sin nada que hacer. Y por eso caen. Por eso caes, por eso cedes. La mente tiene que estar ocupada en el Señor. Cuando yo tengo tiempos libres, pues quiero descansar, descanso. Gloria a Dios. Pero cuando tengo tiempos de ociosidad, me subo al tejado y veo lo que no debo de ver. ¿Se entiende? Y al rato, tremendo. A la sociedad no le gusta que hablemos de estas cosas, y menos que la llamemos por lo que tiene que ser, como tiene que ser llamada: pecado. ¿Cómo que ustedes están bien retrógrados? ¿Cómo es eso pecado? Pues por eso viven así, todos reprimidos, ni felices son, están todos así tiesos, y ese es el pensamiento que muchos jóvenes tienen. Misa y Sammy, ¿el cristianismo es aburrido?
Es la experiencia más maravillosa que puede darte Dios cuando te entregas, cuando verdaderamente lo conoces, cuando le dices, sí Señor, sí quiero ir, vamos. Oye, que la batalla está y viene contra... Señor, tú estás conmigo y es maravilloso experimentar tu poder sobrenatural para poder resistir los señalamientos, las burlas, todo eso. Señor, gracias Padre, la gloria es tuya. La victoria es tuya, Señor. A la sociedad no le gusta escuchar esa palabra, pero nosotros sabemos que dice el Señor en Romanos 12, 1, 2: hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya explicamos esto hace no mucho. No te conformes a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir todo esto en pocas palabras? Que mi cuerpo está consagrado al Señor, mi mente, mi cuerpo, mi boca. Y quiero ocupar algunas cosas que me dijeron ayer en testimonios hermosos y maravillosos en el bautizo. Jóvenes de una edad pequeña que tú dices, qué hermoso es escuchar cuando te dicen, estaba alejado de Él. Qué hermoso es ver y saber que te digan, no me iba bien y no sabía qué hacer. Qué hermoso es escuchar cuando te dicen, sabes, ya no quiero cambiar, quiero corregir, quiero seguirlo. Ese es el cambio de mente. Ese es el sacrificio del cuerpo. Ese es el culto racional. Eso es lo que está pidiendo Dios. Jóvenes valientes. A mí me impresionó las jovencitas de escuchar eso ahí en el albergue y decir, wow, Señor, eres tú obrando. Eres tú, Señor. Ahí pude ver al Dios vivo, hermanos, al Dios verdadero, al Dios real, al que estamos predicando, al que queremos seguir, al que queremos que impacte sus vidas. A ese, hermanos, a ese, jóvenes, a que se decidan, que cambien, que tomen una decisión verdadera y real. El cristianismo es lo más hermoso, vivirlo. Por eso Dios no nos dejó solos, y insisto mucho en esto. Para eso te dejó un cuerpo, una iglesia. Escríbele, y tú cuando recibas el escrito, contéstale. Y cuando le contestes, edifica. No critiques, no señales, no juzgues, no aplastes, levanta. Porque si Dios te ha puesto a alguien pidiendo ayuda, asístelo. Amén. Por eso dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está. ¿En qué tengo que ocupar mi tiempo libre? ¿En qué tengo que ocupar mi ociosidad? En esto, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. ¿Y quién es eso? Es Cristo. Cuando tú estás en tiempo libre y estás metido en tu cuarto y que te permiten tener un cuarto y te permiten estar a solas, dedícale el tiempo a Dios, entrégate al Señor. Ahí póstrate, pon tus alabanzas y di, Señor, muéstrame qué quieres de mí, Señor. Ayúdame. Yo quiero ser como Daniel. Daniel 2 decía que él propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es esencial en ustedes, jóvenes, proponerlo. Ese es el paso que tienen que hacer, proponerlo, que nazca de una convicción real. Señor, yo quiero ser como tú, no ser como el mundo, no brillar en el mundo, no ser el mejor en el mundo. Si eso lo deseas tú, Señor, sea para la gloria tuya, pero yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Ayúdame, dime qué tengo que hacer. Eso es lo que Pablo estaba buscando en Timoteo. Pablo le está diciendo, no, cuida tu santidad. Que estamos viviendo una época muy tremenda, donde todo, ya casi no se usa esto. Ya casi no. Y no me refiero ni siquiera en electrónico. Ya en papel, pues creo que muy pocos.
Pero en electrónico tienes un alcance tremendo, no para lo malo, para lo bueno. No sé cuántas Biblias puedes tener en una sola aplicación. Y ahí te puedes meter y estudiar y puedes empezar a ver. Así es que, hermanos, jóvenes, Jesús dice que primero debemos de limpiar el interior para que el exterior quede limpio. Mateo 23, 26. Así es que consagrar nuestra mente, consagrarnos hacia Dios en oración, en la meditación, en nuestras disciplinas espirituales, oración, reflexión, ayuno cuando es necesario, eso te va a fortalecer el interior. Lo que viviste ayer y desde el viernes fortalece el interior. No hay nada mejor que lo que hayamos vivido el viernes y el sábado. No hay nada mejor, nada comparable con eso, nada. Para los que lo valoran y los que verdaderamente, ¿o no, hermanos, jóvenes? Ayer vimos una experiencia maravillosa, vimos cómo empezábamos a bautizar y solo había 3, y luego el Señor empezó a tocar corazones y dijo, pero yo decía, bueno, hermanito, ¿y qué pasó? Es que ya no quiero seguir al Señor, quiero cambiar. Ahí es donde se ve en un trabajo previo, ahí es donde se ve una ocupación. Ahí es donde se ve la oración del padre, de la madre. Ahí se ve, le está rogando, Señor, alcánzalo, en tu tiempo, Señor, guárdala, Señor, llámalo, Señor, por favor. Pero volvemos a la debilidad. No, hijo, no pasa nada con que no vayas. Dios sabe y conoce tu corazón. Termino. La Biblia está repleta de ejemplos de personas que fueron llamados por Dios cuando eran muy jóvenes. David, Jonás, Daniel, Timoteo y muchos más. Una iglesia sería muy débil si no fuera observada, que la iglesia observáramos las grandes bendiciones que da la fuerza, la inteligencia y la productividad de los jóvenes. Le platicaba a Misa y a Samuel que esta iglesia nació, y desde que nació siempre hubo reunión de jóvenes, siempre. Aquí están algunos que conozco, ¿o no? Siempre hubo reuniones de jóvenes. Yo quiero que esta mañana, esta tarde, Dios haga y confirme lo que Dios ha hecho desde el viernes. Los afirme. Y yo quiero invitarte a que escuches, joven, a que escuches este mensaje de que ninguno tenga en poco tu juventud, que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Giré. Solo giré. Vamos a giré. No se me distraigan. Ninguno tenga en poco tu juventud, joven. Habla de una actitud que tú debes de impregnar en tus vidas. No es algo que, como te lo dije al inicio, para que te sientas superior. No, al contrario, ni para que te sientas inferior. Es para que entiendas lo que Cristo quiere hacer en ti. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, es un mandamiento. Pero ¿sabes otra cosa? ¿Sabes algo más hermoso? Es una inspiración. Es una regla y es una motivación. Yo veo aquí jóvenes muy pequeños que hemos visto. Tenemos casi 9 años. Y los adolescentes que están aquí los vimos desde chiquititos. Ahí están las fotos. 6, 5 años, 4. Hoy están creciendo. Ayer veía a la pequeñita de Daisy, de Ulises, de Nata juntas, y me recordó mucho a las pequeñitas que recibimos. Eliseo era un bebé.
Ninguno tenga en poco tu juventud, joven. Quiere decir que haz las cosas que debes de hacer como joven, pero en el orden de Dios. No es que te vuelvas anciano. Escucha, voy a ser como los esos, yo voy a ser hasta mi traje. No, pero respeta a los ancianos. Respeta a los ancianos. Vive lo que tienes que vivir a tu edad. Disfruta tu edad. Goza tu edad en el temor de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud. Quiere decir que te dejes usar por Dios. Eso quiere decir que te dejes ser guiado por Dios, no por tus impulsos y tus emociones, que esas constantemente nos llevan hacia el error. Constantemente, muy frecuentemente, siempre. Ninguno tenga en poco tu juventud. Es mostrarle a los demás el poder de Dios, de lo que puede hacer en alguien tan joven, para dar gloria a Dios. Eso demuestra, vas a demostrar que tus palabras sean palabras de justicia, que hables sanamente, que nunca salga de tu boca cosas que afecten tu testimonio, que debes de hablar como si Jesús hablara, como estuviera a tu lado. Eso es: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, joven. Es que seas varonil. Escucha, es que seas varonil, que no te contagies con lo que hay ahorita. Que desde ahorita, yo soy un hombre hecho por Dios, formado por Dios. Y si eres hombre, vas a ser pilar. Y si eres pilar, vas a liderar una familia, un hogar, si así Dios lo permite. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tienes que desarrollar ese carácter. Y tu mujercita, hermanita, tendrás que ser cuidadosa, casta, cuidadosa de ti, de tu vestir, de tu pureza, de pulcritud, de tu hablar, de todo lo que tú puedas decir: esto no edifica, esto no me conviene ponerme, esto no luce al Señor, esto puedo llevar hacia esto. Mi juventud tiene que edificar, tiene que bendecir. Por último, ninguno tenga en poco tu juventud. No le des razón a nadie de cuestionar tu juventud. Cuando tú amas y obedeces a Dios, vas a amar y obedecer a tus padres. Los vas a respetar. Vas a amar a tu iglesia. Vas a amar a tu iglesia. Vas a desear estar aquí. Vas a querer traer jóvenes como tú. ¿Sabes por qué? Porque vas a querer ser como Él. Porque has entendido quién es Él. Porque tú sabes lo que hizo por ti, lo que hizo por mí. No tener ninguno que tenga poco en tu juventud es Cristo en ti mostrado al mundo a través de tus años.